Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una noticia impactante sacudió hoy al mundo del espectáculo turco. Elçin Sangu, la reconocida actriz conocida por su talento y carisma, fue vista corriendo desesperadamente hacia una ambulancia. Envuelta en lágrimas y gritos, en una escena que dejó perplejos a sus fans y a los transeúntes que presenciaron el dramático momento. Según fuentes cercanas al lugar, el hecho ocurrió en las inmediaciones de un restaurante elegante de Estambul, donde la actriz había estado almorzando con un grupo de amigos íntimos. Los testigos afirman que todo sucedió muy rápido. Un fuerte ruido, seguido de una conmoción en el interior del restaurante, hizo que las personas se levantaran alarmadas. En cuestión de segundos, Elçin salió corriendo, visiblemente alterada, gritando: «Llamen a una ambulancia, por favor, rápido, está perdiendo el conocimiento». Su voz, entrecortada por el llanto, no dejaba lugar a dudas de que algo realmente grave había ocurrido. Los rumores no tardaron en circular. Algunos aseguraban que un miembro del grupo que la acompañaba, supuestamente su nuevo interés amoroso, se había desmayado repentinamente, mientras otros hablaban de un ataque de pánico severo. Lo cierto es que la actriz no se separó ni un segundo de la persona afectada, sujetándole la mano mientras los paramédicos llegaban. «No te duermas, estoy aquí contigo», se la oyó decir mientras las lágrimas corrían por su rostro. Las cámaras de algunos curiosos captaron el momento exacto en que subió a la ambulancia, sin importarle ser reconocida o fotografiada. Una vez en el hospital, y según informaciones extraoficiales, Elçin permaneció más de 4 horas en la sala de urgencias, esperando noticias del estado de salud de la persona afectada. Durante ese tiempo, no dejó de hacer llamadas y de hablar con los médicos, claramente preocupada. Cuando finalmente salió del edificio, visiblemente agotada, se limitó a decir a los periodistas: «Gracias por su preocupación, ahora solo queremos tranquilidad. Está estable y bajo observación». Lo importante es que reaccionó a tiempo. La reacción de sus seguidores en redes sociales no se hizo esperar. Cientos de mensajes de apoyo y cariño inundaron sus perfiles oficiales. «Eres una mujer fuerte, Elçin, nuestro amor y oraciones están contigo» o «Gracias por tu humanidad» fueron algunos de los comentarios más repetidos. Incluso colegas del medio artístico mostraron su solidaridad. La actriz Bergüzar Korel escribió: «Ver a Elçin así me rompió el alma. Espero que todo se resuelva pronto», mientras que Bahar Arduk publicó una historia diciendo: «En momentos como este, lo único que importa es la salud. Fuerza, Elçin». La noticia no tardó en ser recogida por los principales medios de comunicación turcos, que rápidamente enviaron reporteros al hospital para tratar de obtener más detalles. Las conjeturas no se hicieron esperar. ¿Quién era la persona afectada? ¿Qué tipo de relación mantenía con Elçin Sangu? ¿Se trataba de un accidente o de una condición médica previa? En las horas siguientes, los canales de televisión comenzaron a transmitir imágenes exclusivas del incidente, así como entrevistas con personas que se encontraban en el restaurante en el momento de los hechos. Uno de los testigos, un camarero del lugar, afirmó: «Ella estaba disfrutando tranquilamente del almuerzo, muy sonriente. Todo parecía normal hasta que ese joven, que estaba a su lado, comenzó a perder el color. De repente, se desplomó y ella gritó de inmediato. No dudó ni un segundo». La identidad del acompañante fue mantenida en secreto, aunque algunas fuentes aseguraban que se trataba de un productor cinematográfico con quien Elçin había sido vista recientemente en varios eventos. Las redes sociales comenzaron a especular frenéticamente. ¿Era su pareja? ¿Un amigo cercano? ¿Un colega del medio artístico? Mientras tanto, los fans comenzaron a organizar cadenas de oración virtuales, enviando mensajes positivos con hashtags como #Fuerza Elçin y #Rezando por ti. En menos de una hora, ambos hashtags se convirtieron en tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana, donde la actriz también cuenta con una sólida base de admiradores gracias a su participación en exitosas telenovelas. Por su parte, el equipo de prensa de la actriz emitió un breve comunicado para aclarar la situación: «Queremos agradecer la preocupación de todos los seguidores y medios de comunicación. En estos momentos, Elçin está centrada en acompañar a su amigo cercano, quien se encuentra estable tras recibir atención médica oportuna. Pedimos respeto y privacidad en estos momentos difíciles». La declaración, aunque escueta, solo avivó la curiosidad del público. La falta de detalles generó más preguntas que respuestas, y los programas de entretenimiento comenzaron a dedicar amplios segmentos al tema. Algunas personalidades del medio se aventuraron a dar su versión de los hechos, asegurando tener información privilegiada. El drama también sirvió como recordatorio del lado más humano de las celebridades.
En un mundo donde la imagen pública suele estar cuidadosamente controlada, ver a una estrella como el Sinsangu mostrando emociones tan crudas y reales generó una ola de empatía en la opinión pública. Fue como ver a una amiga sufrir, no a una famosa, comentaba una seguidora en Instagram. Con el paso de las horas, se supo que el joven involucrado había sufrido un episodio cardíaco inesperado. Gracias a la rápida intervención del SIN y a la llegada oportuna de los servicios de emergencia, su vida no corrió peligro, aunque permanecía en observación para descartar secuelas. La actriz, según fuentes cercanas, no se movió de su lado durante la noche, acompañándolo en todo momento. En un gesto de gratitud, la familia del afectado emitió un mensaje público: queremos agradecer a El Sinsangu por su valentía, por no perder la calma en un momento tan crítico. Y por permanecer con nuestro hijo en todo momento. Sin su acción, el desenlace podría haber sido muy distinto. Este mensaje fue compartido y aplaudido miles de veces en redes sociales. Muchos seguidores comenzaron a referirse a la actriz como una heroína silenciosa, y varios medios ya especulaban con la posibilidad de que esta experiencia inspire algún futuro papel cinematográfico para ella. Al día siguiente, el SIN publicó un mensaje breve pero emotivo en sus redes: a veces la vida nos sacude sin previo aviso. Gracias por tanto amor. Me llevo cada palabra en el corazón. Él está mejor, y eso es lo único que importa ahora. Acompañó el mensaje con una fotografía sencilla, un atardecer sobre el Bósforo, sin filtros, sin maquillaje, solo luz natural y calma. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos. Más de 1 millón de me gusta y miles de comentarios inundaron la publicación con mensajes de apoyo, admiración y gratitud. La frase "eso es lo único que importa ahora" fue adoptada por muchos como una especie de mantra, símbolo de empatía y prioridades verdaderas. Pero lo que más sorprendió fue lo que ocurrió una semana después. Durante un evento benéfico en favor de la salud cardiovascular, al que el SIN asistió como invitada especial, la actriz hizo una aparición pública por primera vez desde el incidente. Vestida de forma sobria, con un traje negro y sin demasiados adornos, subió al escenario visiblemente emocionada. El auditorio se puso de pie para ovacionarla. En su discurso, habló por primera vez con más profundidad sobre lo ocurrido. Nunca imaginé verme en una situación así. Fue aterrador. Pero también fue revelador. Me di cuenta de lo frágil que es la vida, de lo rápido que todo puede cambiar. Si hoy estoy aquí, es porque sentí la necesidad de dar las gracias. Gracias a quienes ayudaron, a los médicos, a los que oraron, y a quienes no dejaron de enviar amor. Eso me sostuvo. Las lágrimas no tardaron en aparecer en su rostro, pero esta vez eran lágrimas distintas. Lágrimas de alivio, de cierre, de gratitud. El evento recaudó una cifra récord para la fundación, y la participación del SIN fue catalogada como uno de los momentos más conmovedores del año. Muchos críticos coincidieron en que este episodio marcó un antes y un después en la carrera de la actriz, no por su trabajo artístico, sino por su humanidad, por su entrega incondicional, y por demostrar que detrás de cada rostro famoso, hay una persona real, con miedos, con amor, con coraje. Y aunque aún quedan preguntas sin responder, como la naturaleza exacta de su relación con el joven afectado o cómo este evento cambiará su vida personal y profesional, lo cierto es que, para muchos, El Sinsangu ya no es solo una actriz brillante. Es también un ejemplo de solidaridad, de temple y de amor en su forma más pura. Y hasta aquí el impactante relato de hoy. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Nos vemos muy pronto.